Y aprendiendo cosas. Y si de aprender se trata, como tomar, aprender, vamos a hablar con la doctora María Carolina Ferraris. Ella es historiadora, es militante de las causas justas en realidad, y está a punto de presentar un libro de su autoría, que además lo va a presentar uno de nuestros periodistas estrella, que es el Julito Rudman. Carolina Ferraris, buen día. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, acá con Alejandro Gil te saludamos. Bueno, un beso para Alejandro también. Caro, contanos cómo es esto del libro. ¿Cómo viene el...? Yo sé que has trabajado mucho. El libro se llama La influencia del franquismo en la dictadura de Onganía. Autoritarismo y desarrollismo durante la Guerra Fría. ¿Es así? Exactamente. Lo dije bien, ¿no? Lo dijiste muy bien. Viste que vos me corregías a cuenta más temprano. Claro, como corresponde. Claro, esa fue una época, recién antes de sacarte al aire hablábamos de donde teníamos sueños emergentes de la década del 60, principios del 70, donde nos pisotearon los sueños. Pero ¿qué influencia tenía el franquismo en esta dictadura de Onganía? Bueno, te voy a, para ser clara con respecto a lo que yo sostengo en este libro, te leo un pequeño párrafo de la introducción que dice: el modelo utilizado por Franco pretendió constituir una salida diferente frente a las políticas democráticas que se consolidaron en Europa Occidental luego de la guerra, me refiero a Segunda Guerra Mundial, tratando de mantener algunas similitudes en lo económico con ese Occidente. El caudillo imponía a la vez una dictadura que otorgaba otro sesgo a los aspectos políticos y culturales de España. Esta dualidad nos permite indagar sobre ese Occidente quebrado y sus influencias. Nos interesa destacar la relevancia que adquiere este tema desde una perspectiva latinoamericana comparativa, debido a la influencia que el modelo ideológico español ejerció sobre la región y en especial para la Argentina. En nuestro país constituyó un camino paradigmático durante la década de los 60 que nucleó a importantes sectores de opinión en favor y en contra y que orientó en buena medida el accionar de algunas élites dirigentes. En efecto, luego del golpe del 55 y tras los débiles intentos de retorno a una democracia que no podía hacerlo plenamente con el peronismo proscripto de las presidencias de Frondizi e Ilias, la llegada al poder del general Juan Carlos Onganía significó la concreción de un anhelo para muchos sectores. Onganía parecía reencarnar el ideal argentino del admirado caudillo español. Como presidente de la nación lograba aunar las voluntades de gran parte del ejército, de la jerarquía de la Iglesia Católica y de algunos expertos civiles predispuestos a convertirse en los tecnócratas argentinos. He leído dos parrafitos breves, pero que de alguna manera condensan, a mi entender, gran parte de lo que este trabajo que está viendo la luz de mano de Prohistoria Editorial, que realmente, bueno, para quienes somos historiadores es una gran editorial, es un orgullo que esta editorial haya editado mi libro. Y bueno, de alguna manera abro un poco esto que explica allí. El fin de la Segunda Guerra Mundial marca obviamente toda una época desde muchos aspectos. Con respecto a las relaciones internacionales, empiezo por la parte final del título del libro. Comienza ese orden bipolar denominado Guerra Fría. A su vez, este Occidente o la llamada zona de influencia de Estados Unidos y del mundo occidental se presenta al mundo como el modelo a seguir, fundamentalmente el modelo para el mundo occidental, en el cual hay, digamos, dos grandes temas o dos grandes ejes: la consolidación y ampliación de los sistemas políticos democráticos
y la consolidación y ampliación, muy entre comillas, de el capitalismo de bienestar y por supuesto como gran emblema del desarrollo económico. Claro, el franquismo seguramente desde lo político es una dictadura, pero seguramente la dirigencia argentina bastante, esto lo digo desde lo lego, vos corregime, bastante desarrollista para aquella época, veía con buenos ojos el desarrollo económico de la España de esos años, ¿no? Claro, a diferencia de lo que ocurrió, por eso hablo del modelo, de un modelo alternativo, o sea, dentro del propio modelo occidental, un modelo alternativo que es lo que yo señalo que se plantea como un occidente quebrado, es decir, el mundo occidental de la Guerra Fría no es unipolar, es decir, es la alineación de detrás de Estados Unidos, pero se plantea una alternativa, sobre todo para aquellos países que pretenden alguna vía de desarrollo, que es justamente la alternativa del franquismo. Luego de su modelo inicial económico que se llamó, o que el propio Franco llamó la autarquía, yo lo llamo los intentos autárquicos, porque de intento no pasó y nunca llegó a cuajar plenamente, que era, digamos, en pocas palabras, un modelo autosustentado. Fracasado esto porque en realidad no se autosustentaba en absolutamente nada, porque España era un país que estaba incluso mucho menos desarrollado que la Argentina. Había dos pequeñísimos polos industriales en Cataluña y en los Países Bajos, por tanto el resto era absolutamente hasta la Segunda República absolutamente copado por latifundios y el estado abandónico de los dueños de esos latifundios, y luego con la Segunda República la reforma agraria, pero que lamentablemente nunca prosperó, tampoco estuvo demasiado bien organizada, en fin, en definitiva, cuando Franco decide dar su golpe de Estado y luego de 3 años de guerra civil triunfa y se establece como dictador, intenta este modelo que señalo, pero en realidad Franco contaba con el apoyo de un gran poderoso y otro menos, pero que en ese momento todavía podía parecer un poco más, que fueron Hitler y Mussolini. Fundamentalmente el modelo franquista es básicamente, desde muchos aspectos, y así lo fue a través de la Falange, el modelo fascista de Mussolini. De todas formas, el franquismo continúa en el poder y el nazismo y el fascismo caen. Y el franquismo continúa en el poder por un montón de explicaciones. Acá no hay milagros, es decir, durante mucho tiempo se habló del milagro español. Esto es un tema que ha estado instalado tanto en el mundo de la política como en el mundo de la historia y como en el mundo del periodismo. Ningún milagro. A ver, las explicaciones de por qué el franquismo se mantuvo en el poder están clarísimas. Primero, el franquismo llega al poder luego de lo que reitero, casi 3 años de guerra civil, con la ayuda sobre todo, del armamento nazi, y que sin eso todos sabemos que la guerra se hubiese prolongado más. La ayuda del armamento, digo nazi, porque en realidad la teoría, digamos, teóricamente la ayuda vino desde 2 lugares, desde la Alemania de Mussolini, desde la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, pero digamos que la tecnología más apropiada para ganar rápidamente la guerra, cuyo símbolo y cuya memoria más presente es el Guernica de Picasso. Sí. Esa tecnología la proveyeron los nazis, esa altísima tecnología. Después, bueno, obviamente la guerra demostró que no la tenía Mussolini.
con respecto a qué fue la Guerra Civil Española, y bueno, la Guerra Civil Española en realidad fue la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, hay que entender que Franco, que España y el régimen de Franco salen de la guerra en un estado de postración y destrucción absolutos. Por tanto, y pese a las exigencias de Hitler de participar activamente en la guerra, Franco no lo hizo. Por otro lado, Hitler tampoco accedió a las condiciones que le pedía Franco, que eran realmente un esfuerzo importante para Alemania, que en ese momento se estaba expandiendo por toda Europa, con respecto a la cantidad de financiación, de temas de financiamiento y de cuestiones tecnológicas para acrecentar, digamos, el poder del dictador. Claro, puede ser. Esa no es una cuestión menor, es decir, España no fue neutral. España tuvo lo que el propio Franco llamó una situación, digamos, que estuvo allí rayana en la gran cercanía con el eje, pero sin llegar a entrar en a ser parte la activa. guerra. Y bueno, y la consolidación que vino posguerra tuvo que ver con el segundo gran miedo posguerra, que fue el triunfo de parte de los aliados de la Unión Soviética, pero al poco de terminada la guerra, el conflicto denominado Guerra Fría. Entonces, ¿cuál fue la decisión de los Estados Unidos? Porque esto está clarísimo. Por un lado, penalizar verbalmente, oralmente, declamadamente, a través de las Naciones Unidas, penalizar a este sistema político dictatorial, pero por otro lado, y al poco tiempo, levantarlo económicamente. Estados Unidos fue el primero en otorgarle préstamos a la España de Franco, para ponerlo como un baluarte frente a los posibles avances del comunismo. Entendamos que en una orden bipolar de Guerra Fría, en el que los dos polos se empezaron a disputar la soberanía del planeta, porque esto es así, de conseguir la mayor cantidad de espacios posibles, ya sabemos que Estados Unidos puso absolutamente todo, su aparato financiero y tecnológico fundamentalmente, a su propio servicio y a establecer zonas de hegemonía que no pudiesen ser penetradas por los soviéticos. En este sentido es que hay que entender que lo de la España de Franco no fue ningún milagro, sino que fue una inyección financiera que entró permanentemente de la mano de los Estados Unidos, y que eso tuvo que ver precisamente con el lugar geopolítico que España ocupaba.